Hola, hola a todos. Bueno, esperemos que en esta ocasión sí se pueda realizar sin mayores contratiempos la, la charla que quedaba pendiente sobre derechos animales y religión. Si es que hay alguna relación, cuáles son sus diferencias, etcétera. En base a eso eh, girará en torno a esta charla. Voy a esperar unos segundos, que bueno, para quien lo vea, o quien lo escuche en formato podcast, esto es un en vivo y regularmente hay algunos espectadores y puede haber preguntas. Entonces por eso estoy haciendo un poquito de tiempo. Aquí estoy saludando, ya se está agregando algunas personas a la charla, que reitero es sobre derechos animales y religión, para ver si es que hay alguna relación y las diferencias que se encuentren dentro de ambas nociones, tanto de derechos animales como de religión. Un saludo a los que se vayan incorporando. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque bueno, esta charla tuvo algunos contratiempos anteriormente, quizás no mucha gente se enteró de que se iba a realizar el día de hoy. Pero bueno, también no voy a hacer mucho preámbulo porque luego se hace demasiado extenso el video. Bueno, voy a comenzar definiendo a grandes rasgos y de manera simple, es decir, no a profundidad, qué es la religión. Bueno, la religión etimológicamente se refiere a que hay un lazo o una relación, a volver a establecer una relación entre los humanos y alguna entidad divina que se considere divina o mística o sobrenatural, eh, o que haya algún tipo de, precisamente de mitología con la que se relacione el humano. Esas entidades pueden ser un dios, ángeles, eh, o incluso varios dioses. Entonces, la religión fundamentalmente o digamos de manera esencial se trata de establecer una relación entre los humanos y alguna entidad sobrenatural, divina, por ejemplo, en este caso puede ser un dios o dioses, dependiendo de la religión, o incluso puede ser una religión no teísta, es decir, que no crea que haya un Dios que nos está, digamos, influyendo de alguna manera, pero sí por lo menos tienen alguna creencia en una vida posterior, en una especie de recompensa, cuestiones como esto del karma y cosas por el estilo. Sí existe se intenta hacer un vínculo entre los humanos y algo que sea sobrenatural, inexplicable, eh, o cuestiones de fe. Cuestiones de fe es lo que está involucrado también dentro de lo que se denomina religión. Entonces, partimos más o menos de esa noción. Y por otro lado, pues están los derechos animales, que no tiene nada que ver con cuestiones de fe, ni con mitología, ni con entidades divinas, ni con nada sobrenatural, precisamente. Entonces, quiero partir de esas dos nociones. La ética es una cuestión que se puede comprobar, que se puede contrastar con evidencias inmediatas, es decir, con evidencias que podemos palpar, que podemos ver, que podemos eh, percibir, y la cuestión de la religión, ¿no? La cuestión de la religión pertenece a otro tipo, su estudio pertenece a otro tipo de filosofía, diferente a la cuestión de los derechos animales.
Bueno, quisiera partir mencionando también que, por ejemplo, la cuestión de que los humanos, en este caso hasta donde sabemos, son los únicos agentes morales que existen en el mundo conocido, eh, no tenemos esta capacidad o sea, tenemos esta capacidad de ser éticos, no por un origen divino, no porque esté así establecido en alguna revelación, como podría ser algún texto religioso o narración religiosa o historia, eh, sino que hay evidencias de que procede de un origen evolutivo, tiene un origen evolutivo. De hecho, les recomiendo, hay un paper que se llama El origen evolutivo de la agencia moral y sus implicaciones para la ética. Así se llama, El origen evolutivo de la agencia moral y sus implicaciones para la ética. El autor es Andrés Ricard, se escribe Richard, es de la Universidad de Valencia. Y en ese escrito, el autor establece o determina, o digamos concluye, que la agencia moral, es decir, la capacidad de, en este caso de algunos humanos, porque sabemos que no todos los humanos tienen esta capacidad, la capacidad de algunos humanos para hacerse responsables de sus actos y por ende actuar de manera ética, es un subproducto de la evolución, es un subproducto evolutivo, es decir, fuimos desarrollando ciertas capacidades como el pudor, la culpa y también otras capacidades cognitivas, además del pudor, la culpa y otros sentimientos morales, que incluso esos otros sentimientos morales también los tienen otros animales, pero solamente se ha comprobado que nosotros fuimos capaces de gradualmente desarrollar la capacidad de establecer leyes que consideremos universales, como no solamente la cuestión meramente empírica de observar la naturaleza, sino que fuimos capaces de establecer o descubrir más bien leyes universales, leyes de origen, de naturaleza absoluta, digamos, que rigen el universo, como es el caso de los principios lógicos, del principio de identidad, donde pues un ente, o es decir, algo que existe es idéntico a sí mismo mientras sea a través del tiempo, mientras sus características se puedan definirlo como tal. Por ejemplo, una piedra pues seguiría siendo una piedra en el transcurso del tiempo mientras sus características, su constitución pertenezcan o se relacionan a lo que entendemos como una piedra. Y aunque, bueno, el constructo social puede ser el que le denominemos piedra, pero va a seguir siendo idéntica a sí misma hasta que ya deje de existir como tal, como un objeto sólido que proviene de minerales, etcétera. Ahí tendríamos que analizar a detalle eso. Pero solamente se ha detectado que el humano es hasta, ahora, hasta el momento es el único ser capaz de establecer leyes universales, es decir, de más allá de una empatía de sesgo de tribu, es decir, más allá de ser empático con los que se parecen a mí, aunque también en otras especies se ha superado esa barrera de también tener empatía con otros que no son de su misma especie, entre comillas. No se ha logrado eh, evidenciar o probar que ellos psicológicamente lo establezcan como una ley universal o como una obligación de que siempre deben actuar de tal manera, aunque los sujetos no sean de sus propias características. Esta cuestión de poder tener la habilidad de desarrollar leyes morales de índole absolutas o universales, solamente se ha comprobado que el humano las fue desarrollando, pero fue un proceso gradual, o sea, fue desarrollando un conjunto de habilidades que
de manera individual les servían para cosas específicas, por ejemplo, para cuestiones de supervivencia. Esta cuestión de la empatía, y en este caso de la culpa, del pudor, pues las fue desarrollando conforme ciertos acontecimientos fueron modificando la naturaleza del humano. Pero fue precisamente un proceso gradual, no fue algo que surgiera de la nada, es decir, que el humano surgió ya por una gracia divina, tuvo noción de un momento a otro, tuvo noción de la ética, de descubrir la ética, sino que fue un proceso gradual que fue adquiriendo esta capacidad. Alrededor de eso va el estudio del origen evolutivo de la agencia moral y sus implicaciones para la ética. Ahí el autor lo menciona a grandes rasgos. Entonces, ya una vez definiendo que la ética no tiene un origen sobrenatural, es decir, no fue algo que apareciera de repente, como en algunos textos se dice que, bueno, que se dio el humano cuenta del bien o el mal a través de que probó el fruto prohibido y cosas por el estilo, sino que fue un proceso gradual, probablemente tardó muchísimos años, mucho tiempo, para que se fuera, para hasta llegar a que el humano fuese capaz de darse cuenta de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que es malo y de lo que es bueno. No fue algo espontáneo, digamos, que ya diera un salto de ser un paciente moral, de no tener absolutamente ninguna noción de la ética, a dar un salto a ser ya un agente moral tal cual lo concebimos hoy en día, sino que fue paulatinamente. Una vez mencionado eso, sí hay algunas cuestiones que algunos puntos en común, o digamos, filosóficamente hay ciertos nexos entre la religión y la ética. En este caso menciono la ética porque es la filosofía moral, pero pues dentro de la filosofía moral está la cuestión de los derechos morales y por ende los derechos animales. La relación que se puede establecer, por ejemplo, la religión pertenece a la categoría o dentro del ámbito o dentro de la división de la filosofía, porque la filosofía tiene divisiones. Se divide, por ejemplo, está la división de la filosofía especulativa y la filosofía práctica. Dentro de la filosofía especulativa, pues hay ciertas partes de esa filosofía donde se puede o se piensa que se puede adquirir un conocimiento yendo más allá de nuestras meras experiencias. Se puede adquirir conocimiento por medio de evidencias, se denominan mediatas. Es decir, que no son evidencias físicas o palpables o visibles, sino que llegamos a ella por medio de derivaciones lógicas. Es decir, se denomina dentro de la lógica un ente de razón, es decir, algo que se supone que existe, pero porque llegamos a esa conclusión a partir de otras derivaciones, a partir de otros pensamientos, a partir de otros razonamientos. No necesita de probarse por medio de algo tangible o de algo visible, de algo que nosotros percibamos a simple vista. En la filosofía especulativa, dentro de ella está, por ejemplo, la filosofía de la naturaleza. Dentro de esa filosofía de la naturaleza, pues está, por ejemplo, la cosmología, que trata, por ejemplo, del origen del universo, también del fin del universo, estudia la constitución, también estaría, por ejemplo, la psicología racional, que estudiaría las cuestiones del alma, en este caso puede ser del humano o de cualquier otro ser. Entonces, dentro de esta cuestión de la cosmología,
se puede verse involucrada la cuestión de la religión. O sea, puede haber preguntas que involucren a las religiones no que se fundamenten en las religiones, sino que pueden estudiar cuestiones que coincidan con preguntas que se hacen o que pretenden establecer dentro de las religiones, como esto que mencioné, el origen del universo, los fines de cada elemento en el universo, etcétera. Y también está dentro de la filosofía especulativa la cosmología, perdón, la metafísica. La metafísica es una de las partes de la filosofía que no solamente está en esta cuestión de la filosofía especulativa, sino que es la parte medular de la filosofía, que se refiere al estudio de los entes, es decir, al estudio de todo aquello que existe, y estudia los alcances de nuestro conocimiento respecto a lo que existe, estudia a lo que existe para definir qué es lo que hace que un ser, que un elemento que exista, lo hace que sea ese elemento en sí mismo. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, ¿qué es lo que hace que una piedra sea una piedra, por ejemplo? O sea, ¿qué es el elemento constitutivo que lo hace ser una piedra, que lo diferencie de otros, de otras cosas que existen? ¿O qué hace al humano, por ejemplo? ¿Qué es lo que determina que un humano sea un humano? Ese tipo de preguntas son las que se hacen dentro de la metafísica, y dentro de la metafísica está otra subdivisión o un área que se llama teodicea, que precisamente se hace estas preguntas respecto, por ejemplo, a Dios. Su nombre lo dice, teodicea, porque, por ejemplo, la teología en sí no es parte de la filosofía. La teología estudia tomando en cuenta algún tipo de texto que le denominan revelación. O sea, puede ser la Biblia, el Torá, cualquier otro texto que se considere sagrado, y ese texto lo toman como referencia dentro de la teología. Pero en la teodicea no se toma como fundamento, digamos, no se utiliza la fe, o no se utilizan los dogmas para adquirir conocimiento, si es que le podemos llamar conocimiento a eso. Sino que dentro de la teodicea se hacen preguntas relacionadas precisamente a si existirá o no un Dios. La pregunta y la respuesta hacia esa pregunta puede ser incluso negativa, puede determinarse de una manera ateísta, por ejemplo, de que no exista ningún Dios. Se pregunta de existir algún Dios, qué rol tendría en nuestras vidas, si tuviera alguna influencia o no, etcétera. O sea, se hace preguntas que pueden estar dentro de la teodicea, que es parte de la metafísica. Se pueden hacer preguntas que se relacionan con la religión. Y la metafísica también está involucrada en la cuestión de la ética, porque en la ética también uno se puede hacer preguntas de qué es lo bueno y qué es lo malo. Esta cuestión, por ejemplo, que mencionaba David Hume, de la problemática del ser y el deber ser, es decir, que una cosa es lo que sucede y otra cosa es que lo que debería de ser. O sea, una cosa es lo que sucede de hecho, es decir, por ejemplo, si lo aterrizamos en la cuestión de los derechos animales, de hecho, la gente explota animales y cree que eso está bien. Eso es algo que sucede, es un hecho. Pero la ética se encarga no solamente, no puede fundamentarse simplemente en lo que sucede. O sea, no puede decir, bueno, la gente explota a los animales y cree que está bien, por lo tanto, determinar que eso estuviera bien. Eso no es así, eso no funciona así la ética. La ética acude a la metafísica para determinar,
con un vínculo, tiene un vínculo con la metafísica al hacerse las preguntas de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo incorrecto y qué es lo incorrecto. Y ya acudimos, por ejemplo, a la lógica y a otra parte dentro de la metafísica que se llama la crítica o la epistemología, para definir cómo vamos a llegar a determinar si algo es correcto o es incorrecto, o algo es bueno o es malo. Entonces, del hecho de que la mayoría de la gente explote animales y crea que eso está bien, no se deriva que eso esté bien ni que sea correcto. Tenemos que acudir, en el caso de la ética, a la lógica y a las evidencias. En este caso, pues podemos acudir a que dentro de las evidencias, dentro de la experiencia, que los seres con capacidad de experimentar la vida, en este caso los que tienen un sistema nervioso, hasta donde sabemos, experimentan la vida de una manera particular, es decir, tienen una noción de sí mismos y eso tiene relevancia para ellos. Y acudiendo a la razón, pues podemos determinar que tienen intereses, que tienen, y que al tener intereses, pues entonces tienen derechos, tienen un valor en sí mismos, un valor moral, etcétera. Entonces, la ética pertenece a la filosofía práctica. Es esto que acabo de comentar, no es una mera cuestión especulativa. La ética sí se fundamenta en la razón y en los hechos empíricos, en la experiencia y en la lógica, en los principios lógicos. Y por otro lado, la religión puede ser estudiada dentro de lo que es la filosofía especulativa. Y ahí dentro de la filosofía especulativa, pues está esta cuestión de la cosmología y la teodicea, que no necesitan de una evidencia palpable o tangible o visible, sino que simplemente son derivaciones lógicas que se hacen a partir de este tipo de preguntas metafísicas de que si existe un dios, de cuál sería el rol de este dios o dioses, si existe más de un dios, etcétera. Esa es una de las relaciones, la metafísica. Es decir, resumiendo, coinciden en las preguntas que se formulan, por ejemplo, desde la ética, podía preguntarse si el bien y el mal están determinados por un dios o dioses o por una religión. Pueden coincidir en esa pregunta, pero epistemológicamente, es decir, su metodología para llegar a la respuesta a ello es diferente. Por ejemplo, la religión está basada en la corriente epistemológica, es decir, la corriente de cómo alcanzar el conocimiento, denominada idealismo. Es decir, el idealismo es esta noción de que el conocimiento solamente se puede alcanzar por medio de las ideas, que lo que podemos conocer es solamente por medio de nuestras ideas y no de la experiencia, no de la realidad, digamos, en cuestión tangible o visible. Y por su parte, la ética está basada en una epistemología o en una metodología, digamos, por decirlo de alguna manera, una metodología del conocimiento, para llegar al conocimiento, de índole racionalista. Es decir, que pondera la cuestión, o que se basa en la cuestión de la razón y la experiencia combinados. O sea, que la razón, en este caso, la razón se refiere tanto a la cuestión formal como, es decir, las ideas que tienen hilación o coherencia lógica entre ellas, y una evidencia que lo respalde, o sea, que coinciden con la realidad. Entonces, son dos cuestiones totalmente distintas, aunque coincidan en sus planteamientos, difieren en la manera en cómo llegan a las conclusiones. Esa es básicamente las coincidencias y las diferencias entre la religión y los derechos, en este caso los derechos animales, que pues son un derivado
de las cuestiones éticas en que se fundamentan los derechos animales. No sé si algo se me esté, no recuerdo si algo se me está pasando. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema. Aquí me aparecen algunos en línea, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta. Está haciendo un live algo corto porque en realidad sí, no, sí es muy sintético, muy sintetizado. Simplemente ver las diferencias y las divergencias, las coincidencias y las divergencias entre religión y, y los derechos, en este caso los derechos animales. Un saludo ahí a Mariela Vargas Roth. También ahí veo que se conectó Nat Agria, Chico Gris. Y creo que ya. No me aparece nadie más. O sea, en resumen, la ética se descubre. O sea, la ética no es algo que nosotros inventamos tampoco, sino que fuimos capaces de descubrirla, así como fuimos capaces de descubrir, por ejemplo, la gravedad. O sea, la gravedad no es un constructo social o no es algo que nos, digamos, que hayan inventado los europeos o una cultura en específica, sino que es algo que en la realidad existe y que se puede comprobar, pero nosotros la descubrimos. El constructo es que le llamemos gravedad y que por medio de símbolos podamos referirnos a ella, de fórmulas matemáticas, de fórmulas de física, podamos referirnos a eso, a ese fenómeno de la gravedad, pero no la inventamos nosotros. O sea, no es de que, como por ahí circuló un meme de que, bueno, antes de que existiera de que Newton, entre comillas, inventara la gravedad y sale un meme con la gente flotando porque no había gravedad. O sea, no es así. O sea, la gravedad existe independientemente de si nosotros la descubríamos o no. Lo mismo la ética. O sea, al momento de que los humanos comenzamos paulatinamente a adquirir la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, a partir de ese momento comenzó a tener sentido hablar de ética. Es decir, nos dimos cuenta que teníamos obligaciones para con los demás, con los demás que tienen noción de sí mismos, que son individuos, personas. Entonces lo descubrimos, nos dimos cuenta. Y como mencioné al principio de la charla, hay evidencia de ello, como este estudio que le recomiendo de nuevo, El origen evolutivo de la agencia moral y sus implicaciones para la ética, de Andrés Ricard, se escribe Richard, de la Universidad de Valencia, donde determina que la capacidad moral o agencia moral es un subproducto evolutivo, es decir, que surgió, cada elemento que nos permitió ser agentes morales surgió de manera que en lo individual nos servía para alguna función de adaptarnos al medio ambiente y poder sobrevivir, tanto de manera individual como de manera colectiva. Pero eso, pues conforme fuimos avanzando en nuestra evolución, nos dio en conjunto, en la mezcla de todo ello, nos dio la capacidad de ser agentes morales. No podríamos descartar que hubiese algunos otros agentes morales en el universo, pero no lo hemos comprobado. O sea, no tenemos la certeza de que sea así. O sea, podemos sospechar, por ejemplo, que quizás algunos orangutanes pudieran ser agentes morales o algún tipo de otro tipo de homínido. Los delfines podría ser, que los cuervos, o sea, hay ciertos sujetos no humanos que existe la sospecha de que probablemente
ya hayan desarrollado la agencia moral, pero no tenemos certeza, y mientras no tengamos certeza los tenemos que seguir considerando pacientes morales. Y aparte pues también está el problema de que no nos podemos comunicar con ellos para saber exactamente cuál es su voluntad respecto a ciertos aspectos específicos, y para saber si tienen noción de la ética, etcétera. Pero por mientras tendríamos que seguir comportándonos con ellos como cualquier otro, como lo haríamos con cualquier otro paciente moral, es decir, con aquellos sujetos que no son capaces de responder por sus actos. Entonces, bueno, hay un saludo a Chico Gris, dice: coincido, todo muy claro. Aunque utilicé términos ahí medios domingueros, pues traté de explicarlo con las palabras coloquiales que consideré. Por eso comento, pues si hay alguna pregunta, lo pueden comentar en estos instantes. Si no, pues aquí terminaría el video. Si alguien quiere el paper, me lo puede pedir a mis redes sociales. Búsquenme como Abolición o Regulación en cualquiera de las redes sociales. Y pues yo les podría hacer llegar vía correo o como sea el paper, y cualquier otra duda o cuestionamiento al respecto de este tema o en general de la ética y de los derechos animales. Pues bueno, muchas gracias por los que atendieron el en vivo, y también espero que mucha gente lo vea en diferido. Un saludo a todos y hasta luego.